Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de otro incendiario del imperio. Durante la noche del 19 de julio del año 64 después de Jesucristo, el imperio romano ardió y el incendio duraría más de 4 días, consumiendo más de la mitad de Roma, mientras el frívolo y canalla Nerón Claudio César Augusto Germánico declamaba un poema épico, otros dicen que cantaba, a unos 4 kilómetros de la histórica ciudad romana. Nerón literalmente incendió a Roma, al imperio romano, aunque el mismo Nerón se daría a la tarea de buscar chivos expiatorios como responsables del incendio, para quemarlos públicamente en leña verde y crucificarlos, como sería el caso de los apóstoles de Jesucristo, Pedro y Pablo, y un puñado de cristianos, con lo cual se iniciaba la encarnizada persecución del imperio romano contra los cristianos. Pues a ese maquiavélico y depravado gobernante no le bastaba que los romanos hubiesen asesinado 64 años atrás a Jesucristo. Los historiadores de aquella época, entre ellos Tácito, coinciden en que en esos tiempos el imperio romano era gobernado por un loco. Sí, porque fue el primer gobernante romano que se casó con un hombre. Le gustaba el arroz con popotes. Pero cuando se iniciaron las revueltas para mandar a la Rechintola a ese depravado gobernante, este fue capaz de mandar ejecutar a muchos revoltosos, incluyendo a su propia madre, aunque usted no lo crea. Nerón heredaría el poder a los 14 años, edad que se consideraba entonces como mayoría de edad, por su tío Cayo Julio César, Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Sí, eran los tiempos en que el imperio romano, por más de 500 años, agonizaba. La podredumbre social sería histórica. ¿Por qué hago historia? Mire usted, los sabios nos recuerdan que cuando no leemos historia, estamos condenados a repetirla. ¿Y sabe qué? Una sabandija del poder la está repitiendo en Estados Unidos. Todo parece indicar que el populismo maquiavélico de Donald Trump, la bestia trumpiana, está incendiando ya literalmente al imperio de las barras y las estrellas. Está actuando como un loco poseído por Satanás. Con todo mundo se pelea y su inaudita demencia le ha acarreado en las últimas 2 semanas una estrepitosa caída en la popularidad norteamericana de más del 7%. Los latinos que por él votaron en las pasadas elecciones presidenciales o que cabecearon para donde venía el golpe, lo mandaron ya a la Rechintola. Y la sabandija esa del poder solamente se dedica a endulzar los oídos de los fundamentalistas blancos, que siguen pensando en que la raza blanca es la más pura del mundo, como lo alardeaba Adolfo Hitler, quien encabezó en Alemania otro gobierno del diablo, y autor de El Holocausto, con el asesinato en los campos de concentración de más de 7,5 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump, la bestia trumpiana, está como Gabino Barrera, que no entiende razones andando en la borrachera. Sí, pero esta es una segunda borrachera de poder y está actuando como una auténtica sabandija del poder. Un gobierno del diablo amenazando a todo el mundo. Y sí, finalmente llegó el lobo. Y el lobo feroz no entendió razones sobre los aranceles contra México. Pero no solo eso, sino que acusaría al gobierno de la presidenta científica de ser aliada de los cárteles de la droga. AMLO, por ahí te hablan. Ni tarda ni perezosa, la presidenta azteca reviraría a la sabandija del poder gringo que las armerías de los Estados Unidos son las que sí están aliadas a los cárteles. ¿Verdad que este es un pleitazo? Bueno, pues ese pleitazo está llevando a los Estados Unidos y a México a la ruina económica. Esto huele mal. Esto huele a una guerra ideológica entre el capitalismo populista de derecha
y el socialismo también populista y comunista de izquierda. Lo cual indica que estamos como en tiempos de la Guerra Fría, sí, en un conflicto ideológico, político, económico y quizás hasta militar. Hasta ahora, los inservibles Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington, y la fallida corcholata esa de Marcelo Ebrard han hecho un triste papel de tragas de gorra, que se la pasan igualitos que doña Claudia en el puro bla 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 bla. Y que la patria es primero porque somos una nación libre, soberana e independiente. Sí, y que la patria no está en venta. Vaya populismo ramplón. Por lo pronto, en los mercados hay temblorina y ya el dólar se zarandeó nuevamente al devaluado peso mexicano, que ayer cotizó en 21,19 centavos. Me asalta una recanija pregunta. ¿Donald Trump repetirá la historia de Nerón? En el imperio norteamericano al que